Bien, apreciables estudiantes, que tengan un buen día, un día algo nublado creo yo, pero sin duda va a ser un día lleno de bendiciones, ya que nuestro Dios nos concede siempre todos los anhelos de nuestro corazón. Los invito a que confiemos siempre en Él, no importando la situación en que vivamos, sino que nuestra fe esté puesta en Él y sabiendo si estamos en Él, pues nada nos puede faltar. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. En comunicación y lenguaje estamos trabajando la conferencia y exposición. El día lunes estábamos viendo los detalles o la finalidad de una conferencia. Ahora vamos a ver en qué consiste la exposición y de esa manera podemos identificar algunas diferencias que tienen entre sí. En la conferencia estábamos viendo algo importante, que una conferencia es impartida por un especialista en el tema, porque lo que busca es generar nuevos conocimientos de las personas asistentes. Eso significa que las personas que están asistiendo en una conferencia ya tienen conocimientos acerca del tema, conocen acerca del tema, por lo que ellos van ahí para ampliar esos conocimientos, lo que significa que la persona o el conferencista debe estar preparado muy bien, debe conocer bien el tema para poder desarrollarlo de manera correcta. También en la conferencia estábamos viendo que el conferencista debe otorgarles un tiempo para las preguntas, donde los participantes puedan presentar sus dudas, puedan participar, preguntar directamente al conferencista del por qué o en qué está consistiendo el tema que él desarrolló. Ahora, con la exposición, La exposición nos indica que está relacionado a una explicación o que una exposición es explicar un tema. Lo que yo aquí estoy haciendo también pues es una exposición o es una explicación, porque lo que yo estoy haciendo es compartir en qué consiste o indicarles en qué consiste una conferencia y en qué consiste una exposición. Entonces, esto que yo estoy haciendo es una exposición, es una explicación. Y la exposición consiste en esa manera, pues, en qué consiste un tema, trata la manera de explicar detalladamente un tema. Ahí nos indica. En el primer párrafo que encontramos, nos dice, la exposición está relacionada con la explicación. Expone detalladamente un tema y su fin principal es didáctico e interactivo. Aquí nos indica que la finalidad de esta exposición o de una exposición es poder interactuar con los asistentes, es poder ir preguntando, el tiempo de preguntas no es al final, sino puede ser en cualquier momento cuando el expositor, o en mi caso que soy la expositora, digamos, yo les dejo el tiempo a ustedes para que pregunten. Y puede ser en cualquier momento. Eso significa que nosotros vamos a interactuar. Yo les voy a preguntar, ustedes me indican, ustedes me preguntan y de esa forma estamos interactuando.
La mayor diferencia indica entre la exposición y la conferencia es que la primera permite que quienes participen se involucren activamente. Precisamente lo que les estaba indicando. En una exposición, los participantes pueden platicar o pueden intervenir con el expositor de manera libre y se involucran participando activamente, tal y como sucedía en clases, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba hablando del tema de la acentuación y algunos chicos levantaban la mano y daban su punto de vista. Miss, fíjese que la acentuación es esto y esto. Miss, la acentuación se divide en dos, decían algunos. Pues hay acento prosódico, hay acento ortográfico. Y otros levantaban la mano. Miss, fíjese que yo le entiendo esto. Y cada uno exponía su punto de vista o nos compartía lo que estaba pensando acerca del tema. ¿Sí? Significa que en una exposición podemos comunicarnos, podemos expresar en el momento que pensamos nuestras ideas, nuestras opiniones. A diferencia de una conferencia en la que tenemos que esperar hasta que el conferencista nos ceda el tiempo. Bueno, pasemos en el siguiente párrafo. Primero voy a leer, espero que también ustedes estén leyendo, estén subrayando. Recuerden que siempre hago preguntas con relación al tema. Por esta vez, ¿verdad? Solo vamos a tener 2 clases. Y esto significa que hoy finalizamos con el tema. Nuestro tema fue algo corto y de igual manera la actividad que están realizando, que el organizador gráfico es una única actividad para que ustedes no se recarguen y el tiempo que les quede puedan aprovechar para repasar, para estar pendientes en su parcial. Vamos con el segundo párrafo. Estén leyendo ahí fuerte, en voz alta en casa. De igual manera están repasando el curso de lectura, ¿verdad? La persona que expone puede interactuar con su público, planteando preguntas y resolviendo dudas durante el desarrollo de su presentación. Una exposición debe estructurarse de manera informativa y su desarrollo debe ser dinámico e interesante, ya que uno de sus objetivos es que el público comprenda el tema en su totalidad en un tiempo corto. Muy bien, llegamos hasta ahí. ¿Qué nos está indicando? Que la exposición debe ser de carácter informativo, del que ustedes aprendan algo nuevo o algo diferente. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando la evolución o estábamos trabajando la genética, algunos de ustedes no conocían en qué en qué consistía, cuál era el significado de la genética. O algunos también no sabían claramente cómo eran las teorías de la evolución o cómo era la evolución de las especies. No sabían, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía era indicarles, explicarles en qué consiste o en qué consistía el tema. Nos dice aquí, una exposición debe ser de forma dinámica e interesante.
En una exposición no solo vamos a hablar y leer un montón de hojas, porque pueda que ustedes no logren guardar esa información. Pueda que a ustedes se les olvide si yo les doy mucha información. Por ejemplo, si yo en una clase me paso leyendo unas 10 hojas, y es esto y es lo otro y consiste en esto, consiste en lo siguiente y yo estoy hablando y hablando y hablando. Lo primero que les va a pasar a ustedes es aburrirse, es no prestar atención. Eso significa que ya no estamos siendo dinámicos, porque ustedes ya no están logrando comprender o se están aburriendo, ya no le están dando la atención necesaria a las exposiciones o a las clases. Es por ello que nosotros tratamos de, en este caso, yo trato de dejarle algunas preguntas en casa, les indico cómo son las actividades, con el fin de no aburrirlos. Si nuestras clases, por ejemplo el lunes, yo hablo 1 hora y hablo, y el miércoles lo mismo, y el viernes lo mismo, después les pregunto a ustedes que me expliquen qué le entendieron. Muchos quizá no vayan a entender nada, o muchos me vayan a decir, Miss, fíjese que yo no le entendí nada. Es que usted habló de muchos temas y yo no le entendí. Y así esas situaciones suceden. Por eso nos indica debe ser dinámico e interesante. Por cuestiones de tiempo ya no hicieron ustedes una pequeña exposición. Pero vamos a ver si en las siguientes clases podemos trabajar una exposición para que ustedes puedan seguir alguno de unas características de esta exposición y que lo puedan poner en práctica. Porque ya les indicaba en la clase anterior, en algunas exposiciones que habíamos visto, ponen sus diapositivas, ponen carteles muy bonitos, pero ¿qué sucede cuando exponemos y nos quedamos? Es esto y consiste en esto. Solo nos pasamos leyendo los carteles, nos pasamos leyendo las diapositivas. Ya no explicamos, solo pasamos a leer y no estamos aplicando lo que aquí nos indica, que su desarrollo debe ser dinámico e interesante. No ponemos en práctica eso. Ahora ustedes tomen nota que un paso para una exposición es que es dinámico e interesante. Pasemos donde nos habíamos quedado. Algunos expositores utilizan dinámicas y música, además de las diapositivas, dado que la exposición trata de explicar un tema determinado. Generalmente, su formato se usa para presentar temas no académicos o como los avances de un proyecto, un plan de trabajo o los planteamientos de grupo político. Al exponer un tema ante un público, se tiene que hablar con volumen adecuado, lenguaje fluido y utilizar de manera apropiada el lenguaje gestual. Se debe evitar leer materiales de apoyo y se debe entablar contacto visual con los oyentes. Aquí nos está indicando algo muy importante, que en una exposición no debemos leer los materiales que llevamos. Los materiales solo nos van a servir a nosotros para poder explicar el tema, no de pasar a leer literalmente.
Otro aspecto importante del contacto visual. Cuando expongamos, nosotros debemos de verle en los ojos a cada participante. No debemos agacharnos o no debemos de ver por otro lado, que es lo que ustedes a veces hacen, ¿verdad? Cuando exponen y se quedan viendo hacia arriba, o se quedan bien, si llevan su material de apoyo como una libreta o una hojita, y se quedan de esta manera. Y la exposición es, y se quedan de esta manera, se quedan bien. De esta manera ustedes no están estableciendo un contacto visual con sus compañeros a quienes les están exponiendo. Bueno, en eso consiste el tema de la exposición, del cómo nosotros debemos exponer, del cómo ustedes deben exponer. Entonces, ahora la actividad que tienen es realizar un organizador gráfico paso a paso, indicando los pasos para realizar una exposición o una conferencia. Yo aquí expliqué e indiqué algunos pasos, pero ustedes también pueden buscar más. Ustedes me pueden entregar un organizador gráfico en cartel, tipo acordeón, queda creatividad. Ya saben que esta tarea se entrega el 22 de junio, día lunes. Estén pendientes, por favor, cuando yo publique los espacios, ya que muchos se confunden y después no sé si ya no revisan o no sé qué sucede y me escriben, Miss, yo le mando por WhatsApp porque no puedo, Miss, es que esto, y no estoy aceptando. ¿Por qué? Porque sus compañeros sí lo están entregando, sus compañeros sí están mandando. Entonces, ¿qué está pasando con ustedes? Tomen nota en eso, por favor, para no tener complicaciones. Bueno, llegamos hasta ahí. Cualquier duda, ya saben que estamos en ClassDojo, Classroom o por este medio. Únicamente nos seguiremos viendo el día viernes que nos corresponde parcial. Estemos puntuales a las 8 en punto para no atrasarnos y aprovechar el tiempo que se nos ha indicado para hacer el parcial. El link al que deben ingresar es el que utilizamos en Ciencias Naturales y Comunicación y Lenguaje. El día viernes nosotros les compartimos un listado de links. Guarden esos links porque son los mismos que vamos a estar utilizando para todos los cursos, o en mi caso, para Comunicación y Lenguaje y Ciencias Naturales. Bueno, cualquier duda ya saben que estamos a sus órdenes. Nos seguiremos viendo el día viernes.